ya retomar la dinámica o ir retomando la dinámica normal de nuestro programa, y vamos ahora a escuchar el comentario estelar de nuestro querido coordinador Ernesto Jiménez, el gurú. Cuando la palabra alumbra y deslumbra. ¿Te gusta Guru Time en rumba, Kelvin? Bueno. Hay que darle cuerda a ustedes también. Ya está bueno. Todavía desde Gurulandia, ¿verdad? De Gurulandia. Todavía en luto, como lo está todo el país, pero muy agradecidos de Dios, el más grande, nuestro Señor. También agradecido de este equipazo de Rumbo de la Mañana y de ustedes, amigos y amigas, gracias por la gentileza de su sintonía. Dos puntitos breves. Primero, la tragedia del Jet Set, tema obligado de ayer, de hoy y de los próximos días, tema de análisis, tema de estudio, tema histórico. La tragedia más terrible, no influenciada por un evento atmosférico, no influenciada por un evento telúrico, la tragedia más terrible, no influenciada por ese tipo de eventos naturales en la historia de la República Dominicana. Se habla con mucha certeza que en el siglo XXI es la tragedia más letal que ha vivido nuestro país. El conteo ya va por encima de los 210 muertos, lamentablemente. Y esto por sí solo la convierte por mucho en el desastre no provocado por efectos naturales más terrible del siglo XXI y, repito, probablemente de la historia de nuestra nación. A nivel histórico, en el siglo XXI, la segunda gran tragedia no provocada por efectos naturales que hemos vivido fue el incendio de la cárcel de Higüey del 7 de marzo del año 2005, que contó con 136 víctimas fatales. En tercer lugar, en el siglo XXI, tenemos la tragedia de San Cristóbal en la explosión de la fábrica Vidal Plast, que costó la vida de 38 víctimas fatales. Esas son las tres más grandes tragedias no producidas, repito, por efectos de la naturaleza que hemos vivido en el siglo XXI, pero lo acontecido en la madrugada del martes en la discoteca del Jet Set, digo probablemente porque hay que hacer un estudio histórico más riguroso, pudiera resultar ser la tragedia no producida por efectos de la naturaleza más grande en la historia de la República Dominicana. Lamento profundamente el impacto que esto tiene para las familias y la sociedad, y extiendo nueva vez, y lo seguiré haciendo, tanto físicamente como a través de esta tribuna, mi solidaridad y mis condolencias para las familias afectadas y para toda la sociedad dominicana. Que Dios nos ampare. Y en segundo lugar, brevemente, el tema de la guerra comercial, que sé que mis compañeros podrán abordar con más tiempo y más profundidad. Yo a lo largo de los días iré tratando aristas, porque es muy complejo y es muy amplio. El presidente Donald Trump tomó la medida de dejar la tarifa base. Los estadounidenses le llaman tarifas a los aranceles, y los aranceles son impuestos a las importaciones. Ahí está la definición básica. Y el presidente Trump ha dejado el arancel base de 10% para más de 100 naciones en el mundo, haciendo excepción con China, en donde la escalada arancelaria ha llevado a los chinos por encima del 80% y al presidente Trump y Estados Unidos por encima del 100% hacia China. Con un intercambio comercial entre estos dos gigantes de 585 mil millones de dólares, más del 2.2% del PIB de los Estados Unidos, estamos hablando de una dimensión económica en esta guerra comercial sin precedentes en la historia de la raza humana por el volumen económico de mercancías envuelto. China exporta a los Estados Unidos de América en bienes más de 440 mil millones de dólares. Estamos hablando de prácticamente 4 veces la economía
de la República Dominicana. Ese es el volumen de las exportaciones de China hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos, en cambio, exporta hacia China más de 145,000 millones de dólares. Ahí está por encima de la economía dominicana, que ronda los 124,000 millones de dólares. Como ven, China exporta muchos más bienes a Estados Unidos que lo que Estados Unidos exporta a China. Esa diferencia es el déficit comercial de los Estados Unidos de América, que ronda los 295,000 millones de dólares. Ese punto es donde Donald Trump pretende incidir con los aranceles. Donald Trump, en un juego de suma cero, entendiendo el comercio internacional hasta cierto punto de forma simple, en donde yo gano si exporto más, en donde yo gano si tengo superávit comercial, Donald Trump pretende reducir ese déficit de 295,000 millones, lo cual empezó en su primera gestión. Y hay que decir lo siguiente: Joe Biden, presidente demócrata de los Estados Unidos, siguió la política arancelaria de Donald Trump y le aumentó a China aranceles. Y estas dos políticas combinadas han logrado que en los últimos 10 años la dependencia económica de importaciones de bienes de los Estados Unidos de América de China se haya reducido en un 21%. Ha tenido un resultado la política arancelaria de Estados Unidos y no ha impactado sensiblemente el crecimiento económico. Mientras el crecimiento chino se ha ralentizado, el crecimiento estadounidense se ha mantenido promedio en un 2%. O sea que cuando vemos la relación entre las medidas que han tomado, con todo y la crítica que yo he hecho, al ver los resultados, China ha sufrido más que Estados Unidos. Lo que a mí me preocupa es que aquí estemos jugando al dicho llano de que para dejar ciego al vecino estoy dispuesto a sacarme un ojo. Es ahí que viene la preocupación. Y además, el trato del presidente Trump a los aliados también genera preocupación a nivel internacional, más allá del potencial ralentizamiento de la economía global en una guerra comercial mundial y las implicaciones que pudiera tener inclusive hasta a nivel militar. Estamos hablando del dominio del mundo y de la competencia de grandes potencias. No es la primera vez que sucede. Lo que me preocupa es que anteriormente en la historia de la humanidad, las guerras arancelarias y las guerras comerciales han llevado a la guerra. No digo que sea necesariamente de esta manera. Hay que ver algo de Estados Unidos. El presidente Trump habla esto del MAGA, Make America Great Again. El tema es que, ¿qué tipo de Estados Unidos es que va a volver a ser supuestamente grande? Y hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Acaso lo ha dejado de ser Estados Unidos? Si yo les pregunto a ustedes hoy, vamos a analizar racionalmente este asunto. ¿Cuál es la economía más grande del mundo? La de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos produce bienes y servicios anuales cerca de 28 millones de dólares. Eso es lo que en español significa un billón. En inglés, un billón son 1,000 millones. En español, un billón es 1,000,000 de millón. La economía más grande del mundo, por mucho, es la de los Estados Unidos de América. Es la economía más grande en toda la historia de la raza humana. En segundo lugar está China. ¿Les digo con cuánto? Con 19 millones de dólares. O sea, Estados Unidos le lleva a China casi 10 billones de dólares de diferencia. Y en tercer lugar, bien lejos ahí, ya tenemos a una Alemania superando a Japón con 4 millones de dólares. O sea, la economía de los Estados Unidos es más grande que la economía china, que la economía alemana y que la economía japonesa juntos. O sea, la economía estadounidense es más grande que las otras 3 economías que le siguen. Entonces, ¿ha dejado de ser grande Estados Unidos? Ahí está la pregunta. De las 10 empresas, vamos a ver este dato interesante también. De las 100 empresas, más grandes del mundo, Estados Unidos tiene 57. De las 100 empresas más grandes del mundo, Estados Unidos tiene 57. China, en segundo lugar, tiene 14. Ahí está el tema de cuál es más grande. A nivel científico, que es donde se ampara, primero a nivel teórico y luego se lleva a la práctica el desarrollo de la raza humana, Estados Unidos duplica la cantidad de publicaciones científicas validadas por la comunidad científica. Duplica Estados Unidos a China. Estados Unidos tiene más de 12 millones de documentos citables al año. China tiene 5.9 millones de documentos científicos citables al año. Y puedo hablarles de muchos otros renglones. A nivel militar, la supremacía de Estados Unidos
es brutal. La capacidad de geolocalización militar de Estados Unidos en el orbe, en toda la faz de la tierra, no la tiene ni las otras 8 potencias militares juntas. Si vemos tan solamente la capacidad de proyección de fuerza llevada por los submarinos nucleares de los Estados Unidos de América, si nosotros lo comparamos con las otras 20 potencias militares juntas, Unión Europea, China y Rusia, todo unido, no llegan ni al 65% de la capacidad de proyección de fuerza en todo el orbe terrestre que tienen los Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia más grande y más poderosa del mundo. Y esto lo ha logrado en un orden mundial de comercio liberal que ha propulsado los mismos Estados Unidos de América. Ir contra eso es en donde pudiera venir el gran peligro, no solo para Estados Unidos. Yo lo pienso como dominicano. Yo estoy pensando en lo que le conviene a mi país y al globo terráqueo. A nosotros nos conviene que le vaya bien a Estados Unidos por el grado de interrelación económica, cultural, histórica y poblacional que tenemos con ellos. Evidentemente, si Estados Unidos le da gripe, nosotros tosemos. Ahora, si Estados Unidos se saca un ojo, nosotros nos pudiéramos quedar ciegos. Es ahí que viene mi reflexión, de manera muy llana, de manera muy simple, con algunos datos para que ustedes entiendan que desde el discurso, la premisa del presidente Trump, a mi humilde modo de ver las cosas, es errónea. Estados Unidos no ha dejado de ser la potencia más grande del mundo, lo sigue siendo. Y en el orden liberal de comercio internacional que ellos mismos impusieron, ellos han sido los más grandes beneficiados. Ahora bien, debe sorprendernos que una nación que tiene en sí cerca del 18% del total de los pobladores del planeta, que es China, debe sorprendernos que esta nación vaya creciendo económicamente y represente un peligro hegemónico para una nación de 350 millones de habitantes. Estamos hablando cerca del 4% de los habitantes del planeta. Yo creo que sería hasta justo, cuando hablamos de poder adquisitivo, que las naciones que más personas tienen en algún momento terminen superando en productividad a las que menos tienen. Pensar, si hablamos de Make America Great Again, pensando en el dominio de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, si es a eso que se quiere retornar, estamos hablando entonces de empobrecer y humillar a todo el resto de la humanidad. Porque lo que llevó a Estados Unidos a ser prácticamente la única potencia con productividad real del planeta fue que todas las otras grandes potencias, en la guerra más desastrosa de la raza humana, terminaron destruyendo más del 85% de su capacidad productiva. Por eso Estados Unidos llegó al nivel de hegemonía sin parangón de 1946 a 1976. Todo el mundo se destruyó. Todo el mundo industrializado se desbarató. Solo Estados Unidos, dentro de las grandes naciones, nos recibió una bomba en su territorio. Europa, Rusia, que solo pudo proteger Moscú, luego hizo una recolonización. Bueno, me estoy yendo muy lejos. El caso es que solo Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, no sufrió en su territorio la crueldad de la destrucción más grande en la historia de la raza humana. De ahí que se quedó sola prácticamente durante media década. El siglo estadounidense, como la revista Time publicaba en 1944. Solo Estados Unidos. ¿Es a eso a lo que se pretende retornar? Yo espero que no, porque entonces eso significaría la destrucción de gran parte de la raza humana y sobre ese cadáver la mente de un hombre erigirse como el gran salvador de su sociedad. Yo no creo que a eso es a lo que se quiera apelar. Y por eso esta breve reflexión en este día de luto para el pueblo dominicano. Dale, Isidro.